¿Nos los lees, por favor? Dice, cuando cuando sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Sí. Decirle uno por uno: Señor, y el que será, o sea, ¿quién será de ellos, no? Ese es uno. Sí. Entonces, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negará 3 veces. Sí. O sea, hay dos personas, hay dos de él, hijos de Dios, no hijos de él, hijos de el Espíritu Santo, el que sabía que era de él. Esos hombres son hombres que no, pues fracasaron, ¿no? Pero tenían todo de Dios. Entonces, ¿por qué? Si uno mismo tiene, bueno, yo tengo un plan de salvación y pues a veces ahí pasan cosas, ¿no? Sí. Y pues sí, me digo, ¿qué me pasa, no? Y aparte de eso, pasan cosas, digo, Señor, pues soy tu hijo, ¿por qué me pasa? ¿O por qué lo tengo que hacer? Entonces, ¿por qué pasó, no? ¿Por qué pasó ellos? ¿Por qué los dejó? O sea, no había otras personas de que no sabían de la palabra de Dios, no sabían nada, sino que uno también está dispuesto a hacer eso. Sí. Mira, tu pregunta es muy buena. Lo que está preguntando es, o sea, ¿por qué Dios utiliza a los creyentes si hay tantos incrédulos? O sea, ¿por qué tiene que tronar a sus hijos? ¿No? ¿Es básicamente? ¿No? Sí. ¿O qué permite que un creyente llegue a tal grado? Judas y Pedro no pecan diferente. Judas, exactamente hacen la misma cosa los dos. Los dos traicionan a su maestro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué uno está en el cielo y por qué otro está en el infierno? Sí, porque uno se arrepintió. Miren, este pasaje es muy importante. No fueron dos, fueron 12 personas que lo traicionaron, porque dice la Biblia que todos corrieron, ¿no? Primero decían que todos vamos a ir y vamos a dar nuestra vida, y si es necesario, aquí tengo 2 espadas. Todos, ¿no? Hay un dicho que tienen los judíos, esto ya se los ha platicado Carlos muchas veces. Dice que si alguien secuestra a tu padre espiritual, que es tu rabino, tu pastor, y alguien secuestra a tu papá, pues primero rescata a tu padre espiritual, porque él te da o sea, tu papá te dio la vida, pero el rabino te da la vida eterna, por decirlo así. O sea, digo, más o menos así dicen los judíos. Es decir, que tiene mucha importancia el maestro. Entonces, cuando los discípulos lo traicionan de la forma en que lo traicionan, o sea, están haciendo algo execrable, o sea, es algo vergonzoso. Ajá. Pero miren, lo pone como parte de la Escritura por una razón, porque es un aliento para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Tomás están reunidos todos, ¿no? Y se les aparece el Señor, Tomás no está. Entonces, ¿qué crees que se nos apareció Jesús? Y empezó con sus incredulidades, ¿no? Y luego resulta que están juntos y llega otra vez el Señor y, a ver, mi Tommy, ¿no? Vente para acá. Y mete tu dedo en las... Y el otro pues cae de rodillas y dice unas palabras increíbles, ¿no? De rodillas, Dios mío, ¿no? Y Señor mío. Entonces, Jesús, me imagino que lo ve así muy tiernamente, le dice, mira, Tomás, tú creíste porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y este pasaje yo lo ocupo mucho porque de repente pues, las personas se acercan y te cuentan problemas o te cuentan cosas, pecados que hicieron, etcétera, ¿no? Y se contristan. Entonces yo les digo, mira, no te preocupes, o sea, 12 personas que vivieron con Jesús 3 años y medio, comían con él, básicamente dormían en el mismo lugar, lo vieron transfigurarse, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron resucitar muertos, sanar heridos, y aún así todos fallaron. Claro, es la imperfección del ser humano.
Esa es nuestra naturaleza real. Pablo lo diría después, miserable de mí, ¿no? Sé por qué hay este mal en mí, que quiero hacer el bien, pero hay esta ley que en mi cuerpo no puedo hacerlo, que mis miembros no me permiten hacerlo. Entonces nada más es un recordatorio de que este cuerpo, de que esta parte carnal, esta naturaleza, es corrompida, es pecaminosa, y el querer, el mal mora en nosotros. Y la única forma en la que podemos librarnos de eso es porque Él lo hace, Dios lo hace por nosotros. No podemos hacerlo. Nos deja un segundito y traicionamos. Y nos vamos como el borras. O sea, no hay poder en nosotros. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas? Los mismos fariseos, ¿no? O sea, sí, qué milagrote, pero ¿por qué lo haces en sábado? ¿En serio? O sea, ¿eso es lo que te preocupa? ¿No estás viendo cómo está caminando, cómo está viendo este cuate que 40 años no vio, pero tú porque el sábado? El ser humano es asqueroso. No sé si ya se dieron cuenta, diría Carlos. Y lo deja así a propósito, para que entendamos nosotros, para que el desánimo no nos arrastre. Cuando caigamos, porque cada que pecamos traicionamos, esa es la verdad, ¿eh? Si entendiéramos el poder de la cruz y el costo que tuvo, que es lo que vamos a hablar hoy, de verdad, híjole, Señor, mejor llévame, no quiero pecar, pero no lo llegamos a entender. Si ellos no lo entendieron, nosotros, muchachos, va a estar más difícil, pero lo deja para exponer nuestra naturaleza, ¿no? En la mente de los apóstoles allí está todavía, la verdad es que está el triunfo sobre Roma en un aspecto militar, ya sabes. O sea, todavía no entienden, todavía no les cae. Les cae hasta Pentecostés, lo dice Pedro, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo. Pero ahí todavía ven a Jesús, no, hombre, mañana nos levantamos y todo el pueblo se nos agolpa y vamos contra los romanos. O sea, ellos lo ven así. Todavía no está el Espíritu en ellos. También lo vamos a ver ahorita, pero es por eso. Por eso utiliza Dios a estas dos personas y nos muestra en estas dos personas el valor del arrepentimiento y el valor del orgullo. ¿A dónde te lleva uno y a dónde te lleva el otro? ¿Sí quedó? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es una pregunta que me hicieron. Ok. A ver, Nimrod es descendiente de los gigantes. Sí. Para mí no. Ajá, ¿por qué? La biología es humana, la que trae. Pero bueno, argumentan que posiblemente un espíritu lo poseía, pero yo digo que es la caída que influye al ser humano, porque Nimrod desciende de Cam, que fue el que dio la venida. Sí. Entonces, ¿por qué lo sustentan? ¿Por qué creen que Nimrod es descendiente? Lo que pasa es que dice Nimrod, poderoso cazador, fue el primero que empezó a hacer las ciudades, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, yo no creo que haya tenido una descendencia, una mezcla de sangre, porque eso es hasta Génesis 6. No creo que haya sido, pero a lo mejor sí tenía algún tipo de vínculo. Ajá. Siempre que encontramos ciudad, encontramos podredumbre, encontramos aglomeración, cosa que a Dios no le gusta, ¿no? Y este cuate empezó a hacer ciudades. Entonces, si bien tal vez no tenía la sangre mezclada como los demás, como los Nefilim, ¿no? O los gigantes, sí tenía que ver mucho con esa parte. Pero no creo que haya sido descendiente. ¿Mande usted? ¿Con la parte caída sí. del ser humano? Con la parte caída de los ángeles. O sea, este susurro, esta situación de estarle diciendo, a ver, ve para acá, haz esto, o sea, sí. O sea, lo influía. Claro, sí, claro. Sí. ¿Alguna otra? O ya todo muy claro, diría nuestro Jorge. Pues vamos a orar, ¿les parece bien? Señor, pues cuántas gracias te damos esta noche por tu misericordia y el amor que tuviste para nosotros, Señor, que tienes para nosotros cada día. Gracias, Dios, por todos los que estamos aquí hoy. Gracias por los que pues no han podido venir, Señor, que vienen en camino quizá. Ábreles el paso, Señor. Sabemos que el clima está muy feo, que el tráfico también. Pero bueno, tú tienes preparado esto para que lo escuchemos. Dios, te doy gracias verdaderamente por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que esta tarde lo que puedas tú hablar a través de mí, Señor, pues sea eso. Para nuestro provecho, pero sobre todo para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido por cada una de las familias que estamos aquí representadas, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para nuestra vida y a cumplirlo cabalmente para ti. Gracias, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pues ¿alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado, se ha hecho la pregunta, se ha puesto a pensar, ¿cuánto pesará el mundo o solo yo soy el único zafado aquí? ¿Cuánto pesará el mundo? ¿Cuánto pesará? Podemos imaginar toneladas, ¿no? Una tonelada sí la podemos imaginar, digamos, los camiones de volteo más o menos 6, 7 toneladas, ¿no? Cargan, pero por supuesto no estoy hablando del planeta, claro que no. No hablo de tierra ni de roca, sino me refiero a algo mucho más pesado, el peso del mundo, el peso del pecado. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el pecado? ¿Ya tenías? Ya. 0.92 por 10 a la 24. A la 24. Sí, déjala ahí porque la vamos a ocupar. ¿Cuánto pesa cada mentira? ¿Cuánto pesa cada traición? ¿Cuánto pesa cada abuso, cada asesinato, cada blasfemia? ¿Cuánto será el peso del pecado cometido desde que existe la humanidad? ¿Cuántos pecados se cometerán a diario en el planeta Tierra? Digo, ya saben que me gustan los números y la estadística, entonces, ¿qué creen que sí lo hice? Un promedio. Vamos a suponer algo extremadamente ridículo, que el ser humano solamente cometa 3 pecados al día, cosa que no sucede, pero vamos a ponerlo para promediar, ¿sí? No es la realidad, insisto, pero bueno, 3 pecaditos al día. Esto significa 3 pecados diarios, 365 días al año, serían 1095 pecados, así promedio al año, ¿sí? Promediamos una vida 70 años, más o menos. Son 76,650 pecados por persona al año. 76,000. Tomando en cuenta 3 pecados, o sea, no, bueno. Ahora piensa en la humanidad. Digamos que hoy hay cerca de 8,000 millones de personas, ¿no? Más o menos esa es la población mundial. Multiplica 76,650 por 8,000 millones. Ni lo hagas, aquí lo tengo. 613 billones 200 millones de pecados. Más o menos. Más de 600 billones de pecados. Pero espera, esto solo está contando a la gente viva hoy. Ahora añádele todas las generaciones pasadas, todos los imperios, todas las guerras, todos los genocidios, todas las traiciones, la corrupción, toda la maldad humana. Pues la verdad es que este número se volvería imposible de calcular. Ahora váyanse a Lucas 22, por favor. Cuando hablamos de atributos, nos referimos a las características o las cualidades esenciales que definen a alguien o algo, ¿no? En el caso de Dios, los atributos son las propiedades fundamentales que tiene, es decir, lo que Dios es en su esencia. Los atributos de Dios. ¿Alguien sabe aquí algún atributo de Dios? Ya dijimos hace rato alguno, pero ¿alguien me puede decir alguno? Uno por uno, ¿quién? Omnisciente, o sea, todo lo sabe, ¿sí? ¿Alguien más? Omnipresente, o sea, en todos lados, ¿sí? ¿Algún otro atributo? Omnipotente, es decir, todopoderoso, por supuesto. ¿Algún otro, aparte de esos 3 que todos no sabemos? Es justo, esto es muy importante. Sí, Dios es justo. ¿Algún otro? Sí, Dios perdona, por supuesto. Claro. ¿Algún otro atributo de Dios? Misericordioso, es sabio, es amoroso, ¿sí? Es misericordioso, inmutable, Dios no cambia, Dios es fiel también. O sea, tiene una serie de características, de cualidades, que lo definen por el simple hecho o por el mismo hecho de ser Dios. Y Dios es amor, ¿no? Bueno, hay muchas personas que toman ese atributo de Dios, el amor, para pensar o querer justificar su vida y decir que un Dios amoroso pues es incapaz de mandar a una persona al infierno,
Porque ¿cómo crees que este Padre amoroso que nos creó en su máxima gloria y esplendor y nos hizo semejantes a Él, pues va a tener esta forma de castigarnos eternamente en un fuego, en un lago de fuego, lejos de su presencia, en una muerte eterna? Pues no, o sea, Dios es amor. Y hay muchas personas que piensan esto, ¿eh? Es que el infierno está en la tierra, ¿no? ¿No te dicen eso? Es que no hay invierno. Hay personas que dicen que el infierno se va a acabar, ¿no? Toman un versículo de Apocalipsis donde dice que el infierno es arrojado al lago de fuego. Pues sí, o sea, pasas del infiernito al lagote, en fin, no sé. Sí, Dios es amor. Y tiene tanto amor que hoy estás aquí. Esa es una de las mejores pruebas que podemos entender de eso. Pero también es justo. Y ese es un problema para nosotros. Dios es amor, pero también es justicia. El amor de Dios es inmenso, claro, ¿no? Pero ese amor no anula su justicia. ¿Por qué? Pues porque Dios es íntegro, lo que hablamos hace ratito. Dios no se puede contradecir. Ajá. Si alguien rechaza el camino de gracia, no es falta de amor, es coherencia. El amor ofrece rescate. La justicia sin rescate actúa, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué es justicia? Si llega un joven, un niño pequeño y te pregunta, oye, ¿qué es la justicia? ¿Qué le contestas para que lo entienda? Cada quien lo suyo. Esa es la mejor definición que yo he encontrado. La justicia es dar cada quien lo que merece, con imparcialidad y con rectitud. Si tú estudiaste, mereces pasar, ¿no? Esa es la verdad. Si tú no estudiaste, mereces reprobar. Si pasas de panzazo, no es justicia, fue suerte tal vez. Si tú robaste, pues mereces un castigo, mereces, ¿no? Si tú ahorraste, pues mereces tener al final, etcétera. O sea, no solamente se aplica a lo malo, sino es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, Dios es amor por un lado, pero es justo por otro, ¿sí? Ahora, el problema que tenemos los seres humanos es que el pecado siempre engendra o genera muerte, ¿no? Y la Biblia te dice que para pecar no necesitas básicamente cometer el pecado en sí, ¿no? No necesitas acostarte con la chava. Dice Dios que con que la codicies en tu corazón, ya pecaste. O no necesitas matar a tu hermano, con que le llames fatuo, con que le llames tonto, ¿no? Imagínate, en periférico. No, bueno. ¿Por qué? Porque Dios juzga el corazón, la intención del corazón. Porque muchas veces no pecamos porque no podemos. Esa es la verdad, no porque no queramos. ¿Sí se entiende esto? ¿Me explico? Híjole, la verdad es que tenía unas ganas de echarme unos alcoholes y ponerme hasta el gorro, pero ya cerró la tienda. O sea, no pecamos porque no podemos, pero no porque no queramos. Ajá. Ahora, el libro de Santiago, fíjense, indica una cosa que es horrorosa. Dice que si aún el ser humano cometiera un solo pecado, se hace culpable de todos. Si tú en toda tu vida no cometes más que un pecado, de todas maneras la ley te aplica igual. No lo busquen, está en Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, claro. Porque así como tan grande es la misericordia de Dios, pues también es tan grande la forma de salvarnos y requiere un proceso. Ajá. ¿Por qué? Porque el perdón no es un simple olvido. El perdón para Dios no es, bueno, pues ya hiciste esto y listo, se me olvidó. No. El perdón, repito, no es un olvido sin costo. El pecador rompe algo, lo justo es que se repare. Punto. Dios en su justicia no ignora el daño.
lo que hizo por amor fue asumir el costo en Cristo, quien pagó con su vida. El perdón no es gratuito. Costó la vida del Hijo de Dios. Yo creo que eso todo lo tenemos claro. Sin embargo, es importante que lo recordemos. Ajá. El perdón no es gratuito. Digo, es gratis para nosotros. Pero no fue gratis para Dios. Tuvo un costo altísimo. La Biblia dice que todo el peso de todos esos pecados que hace rato hablamos cayó sobre una persona. Un hombre, Jesucristo. Ajá. Y ese peso, todo el peso de todos los pecados del mundo, comenzó a caer sobre Jesús antes siquiera de recibir la cruz. Y cayó en un lugar, en un jardín, con un hombre extraño. Este jardín se llamaba Getsemaní, sí. Ahora vamos a verlo. Les dije que Lucas 22, ¿verdad? 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Miren, Jesús acababa de cenar con los muchachos. Ajá. Sus amigos más cercanos, que es precisamente lo que hablábamos hace ratito. Básicamente su angustia debió haber empezado aquí. Esta angustia final me refiero. O sea, uno de ellos lo va a traicionar, aparte lo dice, se sale, ¿no? Todos los demás se hacen Dios, los ¿quién? Y ¿cómo es posible que si eran 12 personas no supieran que ya se salió uno, ¿no? Pero bueno. Acaba de partir el pan, materialmente diciendo que este pan va a ser partido, va a ser entregado. Es que su cuerpo iba a ser entregado. Acaba de escuchar a Pedro nada más hablar por hablar, ¿no? O sea, imaginen qué está pasando por la mente del Señor. Desde ese momento. Salen del aposento alto donde estaban, rumbo a este jardín, con sus discípulos. Ajá. Dice la Biblia que cruzan el valle de Cedrón y llegan a este pequeño jardín lleno de olivos. Imagina el peso en la mente de quien sabe que va a morir. Imagina esa noche extremadamente silenciosa. Porque claro, todos los demás estaban cenando, todos los demás estaban celebrando. Cada paso de Jesús es más pesado. No por el dolor físico, no por eso que va a venir, sino por el cargo de saber lo que está a punto de sucederle. Y entonces llegan y les pide a sus amigos que permanezcan con él. Pero ellos no pueden entender la magnitud de lo que está sucediendo. En su mente aún quieren una victoria militar sobre Roma. Claro. Entonces, pues lo dejan, ellos se duermen, los soldados ya vienen. La cruz está a pocas horas. Pero antes de enfrentar a esos hombres, Jesús debe enfrentar algo aún más devastador. El pecado del mundo. Váyanse a Juan 18, por favor. ¿Alguien sabe lo que significa Getsemaní? Yo me la sabía, dice. Ajá, ¿como molino? Donde hacen el aceite, ¿no? Sí, muy bien. Es una prensa, ajá. Getsemaní es un jardín que está al norte del Monte de los Olivos, literalmente atrás, a espaldas del templo. Ajá. Si han visto un mapa o han ido, bueno, ya saben de qué estoy hablando. La Biblia menciona que este lugar es un lugar al cual Jesús y sus discípulos van frecuentemente. Entonces están acostumbrados a ir ahí.
Ajá, lo conocen. Se los leo, no vayan, porque ya están ahí en Juan 18, ¿verdad? O vaya, Juan 18, si quieren ir. Juan 18, 1 y 2. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Claro, Gat Shmanim, esa es la raíz. Gat quiere decir prensa, muy bien, y Shmanim quiere decir aceites, aceites. Es una prensa de aceite. Ajá, una prensa de aceitunas. Ey, no es casualidad, ni el lugar, ni el nombre. La mayoría de los aceites se extrae utilizando un proceso de calor. Sea cual sea la semilla, primero la calientan, la hierven, la tuestan, la queman y luego la extraen. En el caso de los olivos, es de los poquísimos aceites que se extraen sin proceso de calor. Solamente se utiliza una prensa. Y estas prensas funcionan aplicando peso, claro. ¿Me regalas ahora sí la primera? Yo sé que son ya todos aquí escritas, pero a ver si... Miren, este es un dibujo de un taller donde se elaboraba el aceite de oliva. Tenían máximo 2 líneas de producción. Normalmente era una. Y un lugar para el almacenamiento. La siguiente, por favor. Esta es una ruina real. ¿Sí? Aquí están. Así tal cual. Todo comenzaba con la cosecha. Había una época en el año donde tenían que recosechar los olivos. No los tenían que dejar madurar mucho porque si no el aceite no salía bueno. Y si lo cortaban antes, tampoco. Entonces, ya saben que la forma del judío es muy, muy metódica, ¿no? Entonces, es importante el tiempo de la cosecha. Las aceitunas eran cuidadosamente seleccionadas y entonces se procedían a triturar. Por favor, mi George. Y utilizaban esto. Ponían una piedra, o bueno, en un recipiente con una piedra redonda y materialmente empezaban a dar de vueltas. La mayoría de los talleres no contaban con burro, no ponían a un burro a dar de vueltas, la verdad es que no, lo hacían manualmente, por 2 razones. Número 1, la economía, o sea, no era accesible. Y 2, tenían que ver que esta pasta que se estaba formando de esta trituración fuera con la consistencia exacta. No podían pasarse ni podían dejarla gruesa. ¿Sí? La siguiente. Esta es una piedra real de esas que vieron en el dibujo. Así tal cual, ¿no? Una vez que estaban las aceitunas machacadas con la consistencia adecuada, las metían en unas canastas tejidas como de mimbre o como de aquí sería no sé de qué, pero de paja, ¿no? Esa pasta la metían dentro de estas canastas y luego, la siguiente por favor, así apilaban más o menos 10, ¿no? Y la colocaban en el lugar de la recolección. Regrésate a la primera. Otra, que sería esta parte, esto de aquí, ¿sí? Tenía un disco en el piso que tenía un surco y por ahí escurría. Ahora sí, donde nos quedamos. Otra. Estos eran, exactamente, esto lo estamos viendo, digamos, de espaldas, ¿no? Ponían aquí, en esta parte, todas las canastas llenas de las aceitunas. Aquí se recolectaba en este surco el aceite y aquí escurría. Encima de las canastas colocaban una palanca con un peso, por favor. ¿Qué es exactamente esto? Tenían 2 formas. Una donde hacían un pozo, tipo hoyo de barbacoa de nosotros. Y aquí caía, o otra, que era la más común, donde tenían los círculos que les digo, estos discos. De cualquier forma, la palanca podía estar sujeta a la pared o podía tener una estructura. Normalmente estaba sujeta a la pared del mismo taller.
Esto era un lujo. Pero bueno, era una palanca, ajá, obviamente un tronco fuerte o varios troncos fuertes, y al final tenían esto. Estas piedras son las Getsemaní. Por favor. Aléjala tantito, ¿se puede? Es que si no, no la vamos a apreciar bien, si se puede, si no. Bueno, es un piedrononón. Quiero que vean el peso. Y estas piedras las tallaban con esta forma, les ponían este hueco para que de ahí amarraran las sogas y empezaran a poner en la palanca para que el aceite se extrajera. No te preocupes, no pasa nada. Pero imagínensela, ¿no? A ver. Ah, sí. Esta es la piedra. Ajá, completa. O sea, es un piedrón. Muchas gracias, mi George. Bueno. Estas prensas funcionaban en 3 pasos. Ajá, esto es muy importante. 3 presiones o 3 prensados, por decirlo así. El primero, si me pones la otra, esta. Ajá. En el primero solo ponían un solo Getsemaní, una sola prensa aquí. Ponían las aceitunas recién trituradas y el extracto que salía era un aceite purísimo, el de mejor calidad. Este aceite, el primero que salía, se utilizaba para una sola cosa. ¿Alguien sabe para qué? Sí, era el de la unción. Este se ofrecía a Dios. Este es el que llevaban al templo. Después ponían 2 piedras. Después de un tiempo, levantaban todo, acomodaban las mismas olivas ya machacadas y volvían a poner ahora 2 piedrotas. Gracias. Qué amable, gracias, Roger. Está, ahora sí, ¿no? De esta segunda prensa salió un aceite todavía de muy buena calidad, que era el que se utilizaba para la alimentación, para hacer perfumes, para la medicina y también para la cosmética. Este era el que todo el mundo tenía en casa. Ajá. Y luego una tercera extracción. Volvían a quitar estas 2 piedras y ponían una tercera, reacomodaban acá las aceitunas y ponían una tercera piedra y entonces salía un aceite ya horrible. Ese aceite feo, ya de calidad muy mala, solo se utilizaba para una sola cosa. Y ese era para las lámparas. No se podía comer, pues sí se puede, pero no se debía. Y no servía para otra cosa más que para encender las lámparas. Ok. Esta tercera extracción era la que más peso llevaba. La fuerza que hacía la palanca era brutal. Digo, este es un esquema, pero si se ponen ahí a buscar, van a ver que son 2 o 3 bigotas para reforzar, ¿no? Esto es algo importante. Bueno, a ver, váyanse al Evangelio de Lucas. Lucas 22:4. Perdón, 44. Lucas 22:44. Ya las quitamos, mi George. Gracias. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra agonía viene del griego agón. Agón significa lucha, literalmente. Y se refiere a esta angustia extrema que sufre una persona cuando está a punto de morir. Es esta lucha de aferrarse a la vida. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado en algún momento ver a una persona en agonía, sus últimos momentos. No es nada agradable, se está aferrando, ¿no? Está tratando de luchar. Y a eso se refiere la agonía. Jesús nos está dando la solución para todas estas agonías en este momento. Para todas estas luchas, para todas estas pruebas en nuestra vida. La oración, fíjense. Y estando en agonía, oraba más intensamente, aún ahí. Hay personas que cuando tienen alguna prueba en su vida, se alejan.
Me ha tocado ver, es que no, es que ahorita tengo muchos problemas y ya no he leído. Es que no, es que ¿sabes qué? La familia está muy mal y entonces ya no voy a la predicación. O sea, de verdad, hay personas, hay creyentes que en sus agonías, en sus luchas, en lugar de aferrarse y llorar con más intensidad, se alejan. Ajá. Es un pretexto muy común. En su agonía Jesús no se distanció, sino que se aferró más. Volvemos a leer, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, quiere decir que hay niveles de oración, incluso en el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque la intensidad de la lucha debe ser proporcional a la intensidad de la oración. Si estás en prueba, si estás en disciplina, si tienes alguna agonía, a orar y volver a orar y volver a orar. La intensidad de tu oración importa. Miren, Hebreos 5 dice que Jesús ofreció muchas oraciones con clamor y lágrimas. Ajá. La idea nos tiene que quedar clara. La lucha no es el fin, es la invitación a orar con toda nuestra alma. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que sí hay un fenómeno que se llama hematidrosis. Está clínicamente documentado, esto es real, y se define como una condición, número 1, extremadamente rara, en la que una persona suda sangre, y es causada por la ruptura de capilares alrededor de las glándulas sudoríparas. Entonces, los vasos capilares que tenemos alrededor de las glándulas que producen el sudor se rompen, literalmente estallan, y la sangre se mezcla con el sudor y entonces por eso sale así. Encontré algunas fotos que no les quise traer porque estaban muy grotescas, pero si tienen el suficientemente morbo en su corazón, búsquenlas, ahí está, ¿sí? Y esto sucede por tres cosas. Debido a estrés extremo, ansiedad severa o trastornos de coagulación. Trastornos de coagulación quiere decir que toda su vida la persona no pudo coagular bien, siempre, ¿no? Se cortaba y era un problemón, o le sangraba la nariz a cada rato. De esto no dice nada sobre Jesús. Miren, a lo largo de la historia ha habido muchos sentenciados a muerte. Cientos de miles de personas sentenciados a muerte. Famosísimos y desconocidos. De verdad lo busqué, con todas las herramientas que puedo tener yo para buscar esto, no hay un solo caso, uno solo, reportado ni históricamente ni clínicamente de una persona que está a punto de morir mañana por sentencia, no sé, lo que sea, ahí en el estado de Texas, o que haya sudado sangre. No hay una reportada, no hay una sola. Porque tú puedes decir, bueno, es que la angustia de la muerte, claro, sudó sangre. No. Jesús no sudó sangre por lo que iba a experimentar. ¿Por qué Jesús estaba bajo tanta presión? O sea, está esperando la crucifixión, lo entiendo. Pero su juicio aún no comenzaba, ¿no? Los clavos todavía ni siquiera los había visto. Pues, ¿qué le está pasando al Señor? ¿Recuerdan el proceso de la extracción? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos prensados se hacían? 3. El primer aceite que salía, ¿para qué se utilizaba? Para la unción. Sí, el segundo, consumo, alimentos, medicinas, cosméticos, sí. Y el tercero, para las lámparas. Y el tercero es el que tenía más presión, recuerden. Entonces Cristo fue quebrantado, Cristo fue presionado, Cristo fue aplastado para que la luz de la salvación pudiera brillar en nosotros. A ver, váyanse a Isaías 53. ¿Qué está aplastando a Cristo? Pues la respuesta es el pecado del mundo. Sí, esa es la respuesta. Digo, este número tonto que hicimos al principio, ¿no? Solo quería que vieran y dimensionaran estos pecados, desde el primero que cometió Adán hasta el último que va a cometer, el último ser que quede antes del milenio, es lo que estaba aplastando a Cristo.
Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí. Jehová cargó en él. Jehová cargó. La palabra que se utiliza está en hebreo y es pagá. Ajá. Y significa hacer caer algo violentamente sobre alguien. Afectar por accidente o por violencia. Literalmente esto quiere decir. El pecado del mundo en ese momento cayó sobre Cristo. La carta primera de Pedro dice, quien llevó el mismo de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿recuerdan? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Sí. La palabra griega anafero significa llevar, transportar un sacrificio al altar. Primero te lo tenían que colocar. Este precio, este costo de cada uno de tus pecados, de cada uno de mis pecados. Cristo está cargando el pecado, el sacrificio por el mundo. Está siendo aplastado literalmente. Dios le está poniendo en la espalda cada uno de los pecados de toda la humanidad. Cristo está recibiendo sobre su persona cada mentira que se ha dicho, cada asesinato, cada injusticia. Literalmente Dios le está colocando el peso de cada aborto, de cada secuestro, de toda la maldad que los seres humanos hemos sido capaces de producir. Por eso su cuerpo no resistió. Por eso se le reventaron como aceitunas los vasos sanguíneos. A ver, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. ¿Cuánto lo cita? Mateo 26, versículo 39, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué Jesús le pide a su Padre que lo libere de beber una copa? O sea, ¿por qué materialmente no dice, si es posible, líbrame de esta angustia, de esta carga, incluso de esta muerte? O sea, ¿por qué tiempo para metáforas? Jesús, ahí vienen por ti. ¿Qué estás haciendo? Como siempre, no es casualidad. Jesús no le teme a la muerte o el castigo físico. Lo que verdaderamente lo está llevando a experimentar esta agonía es la ira de Dios. Sí, la justicia que tiene que ser satisfecha. Y no deja lugar a dudas cuando habla de la copa. Se está refiriendo a la ira de Dios. Salmo 75, por favor, versículo 8. 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Miren, las copas en la Biblia tienen varios significados, según el contexto es muy importante. Por un lado pueden simbolizar bendición, ¿sí? Por ejemplo, o comunión, como la copa de la salvación en la cena del Señor, representa el nuevo pacto. Pero también por otro lado puede significar juicio, la ira de Dios. Por ejemplo, las copas de ira en Apocalipsis. Entonces, la copa puede tener
tanto el bien que Dios ofrece como las consecuencias que se vierten cuando hay juicio. Jeremías 25, vamos a leer, por favor. 25:15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jesús no teme a los clavos. Jesús sabe que viene algo sumamente terrible. La santa ira de Dios contra el hombre. Por eso le dice, si puedes, que pase de mí esta copa, que pase de mí tu ira. Él lo entiende. Miren, en este pasaje aterrador, en este momento de tanto dolor y sufrimiento para Jesús, el Evangelio de Marcos nos deja ver un detalle increíblemente maravilloso, inclusive lleno de ternura. Decenas de veces en los Evangelios podemos leer que Jesús, cuando se refiere al Padre, hablando Él hacia el Padre en su oración, le dice tal cual Padre. Ajá. A ver, Juan, ahorita vamos a leer mucho Juan 11:41. Aquí estamos cuando va a resucitar a Lázaro, ¿recuerdan? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahí a la vuelta, Juan 12:27 al 29. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz que decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado, o sea, está siendo Dios otra vez. Juan 17, unas páginas más adelante. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a Marcos 14:36. Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús en su hora más oscura no le dijo Padre, como en un discurso formal, como antes. Él le susurró Abba, que es como decirle papá, ¿sí? Solamente 3 Abbas en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos lo dice Jesús. Ahí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, acercándose con ternura como un niño. Nos está enseñando que en la lucha podemos orar con esa misma confianza, como quien busca el refugio de los brazos de su papá. Si tienes hijos, o si has tenido un padre amoroso, puedes entender lo que esto significa. Muchas veces, recuerden que la función del papá es afirmar. Ajá. Muchas veces, solo una mirada de nuestro padre es suficiente. Bueno, aquí Jesús está haciendo lo mismo. Papá, por favor. Bueno, pues el aceite que representa en la Biblia. La oración, no, ese es el incienso.
el aceite representa la unción, ¿recuerdan? El Espíritu Santo. A ver, 1 Samuel 16:13, vamos a leerlo. Primera de Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Está ungiendo a David. Ajá. Y desde el día que lo ungió, dice, el Espíritu de Dios vino sobre David, y el Espíritu Santo. Entonces, ya vimos en este versículo que el aceite solo aparece después de la presión, en la prensa, ¿sí? Primero haces la presión y sale el aceite. Primero la aceituna tuvo que ser aplastada, sí. Cuando Jesús le dice a sus apóstoles, allí en el Evangelio de Juan 16, ¿recuerdan? Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. ¿Recuerdan? Estaba hablando del Espíritu Santo. Después de la presión, vino el derramamiento. Sí, claro. En Pentecostés, ¿recuerdan? ¿Cómo era la actividad en el ser humano del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? El Espíritu se posaba en diferentes personas. Ajá, en diferentes personas. Se iba saliendo, se quería. Exactamente. Literalmente iba y venía, ¿sí? ¿Dónde dice? Ejemplos. No me das la cita, pero dame ejemplos. Saúl, claro. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, ¿no? Otro. ¿Perdón? En el Génesis. ¿En el Génesis? ¿En qué Génesis? Hay muchas, ¿no? Dice que lo volteaba sobre las aguas. Ah, bueno, sí, pero la acción de las personas, o sea, cuando llegaban las personas y luego se iba, ¿cómo sabemos que llegaba y se iba? Saúl, muy bien. ¿Algún otro tienen? Sansón, efectivamente, Sansón. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón y entonces derribó. Sí. ¿Algún otro? Gedeón, ¿recuerdan? Por ejemplo. Digo, hay muchos casos, ¿no? Pero sí, en el Antiguo Testamento el Espíritu iba o llegaba, hacía su trabajo en la persona y después se iba. ¿Cómo es ahora? Ahí se queda. ¿En Pentecostés? En Pentecostés, sí. Para nosotros, ¿el Espíritu llega y se va? ¿O está? ¿O cómo está? ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿O qué dice del Espíritu? Ahora vamos al libro de Efesios. Son las arras, eso es la garantía, efectivamente. El libro de Efesios, ¿sí? Claro, el Espíritu Santo ahora es la garantía de este pacto, que es el pacto de la gracia. Efesios capítulo 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, estos requisitos se requieren, o sea, los que son salvos básicamente, y dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es lo que decía Damián, que es las arras. La arras es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sí, también el libro de Gálatas dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual casualmente clama, Abba, igual que Jesús, Padre. Sí, esta misma ternura la podemos utilizar, y este mismo poder, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿A partir de cuándo? A partir del día que naciste por segunda vez, que volviste a nacer. Ajá, entonces sí, en Pentecostés Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y las personas, los creyentes que estaban ahí. Pero este aceite comenzó a fluir en Getsemaní. Ajá, es la misma simbología. Cristo está siendo aplastado y fluye la unción, fluye el aceite. Vean, esto es importantísimo. Ahora, por favor, escucha con atención. Este peso era tuyo. Tus pecados, tus mentiras, tus secretos, todo cayó sobre Cristo.
Vamos a la pregunta inicial. ¿Cuánto pesa el mundo? Bueno, pesa lo suficiente para hacer que el Hijo de Dios sude sangre. Pero Cristo cargó ese peso, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Mira, en Getsemaní, Jesús sintió el peso del mundo, no como una carga impuesta, sino como la libertad y la decisión que implica el amor que lo llevó a cargarlo hasta el final. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos, nos enfadamos, literalmente porque no nos saludaron? Tenemos y hacemos un conflicto en la familia porque no le atinamos a lo que pensaba la pareja, ¿no? O sea, como se los dije el otro día, el problema es que nosotros vamos a ser juzgados por la medida en la que nos parezcamos a Cristo. ¿Qué esperanza tenemos? Tenemos que aprender a cargar. ¿Por qué? Porque nuestro maestro nos enseñó a cargar. Claro. El peso más profundo no es el del mundo hoy, sino el de la vida o de una vida que se aferra a su propio peso. El orgullo de las personas que dicen, yo puedo, no necesito a Dios. El engaño que hoy nos ofrece el mundo, de pensar que cualquiera es cristiano y de que todos los caminos llevan a Dios, que todos los lugares tienen la presencia, la unción, el Espíritu. La pregunta que tenemos que estar formulándonos es, ¿quién va a llevar tu carga cuando enfrentes la muerte y el juicio? La Biblia dice que solo hay dos formas en las que la justicia se va a satisfacer. El pecado se va a pagar de dos formas únicas y exclusivamente. O tú en el infierno, o Cristo en la cruz. Cristo ya lo llevó. El problema es si lo quieres soltar. Cada día enfrento a personas que están más reacias a querer saber de Dios. Y lo entiendo porque Satanás ha ganado mucho terreno, el enemigo ha ganado mucho terreno, y hemos los mismos creyentes presentado un Dios aterrador, la verdad. Ahí tienen los conflictos y los cristianos celebrando los bombardeos, ¿no? Ahí tienen los artistas proclamándose cristianos y haciendo y deshaciendo. Miren, la responsabilidad que tenemos hoy es muchísima. Tenemos que entender que este peso que aplastó a Cristo tiene que valer la pena. Si no está costando algo en tu vida, si todo en tu vida está bien, tienes que replantear la manera en la que estás viviendo. Seguir a Cristo cuesta, seguir a Cristo implica muchas cosas, pero vale la pena. Tenemos que trabajar por lo que realmente vale la pena, por ese tesoro que no se corrompe, que nadie va a robar, que nadie va a minar, dice la Biblia. Tenemos que entender que vivimos en un mundo hostil y que nada de lo que conforma este mundo nos puede abrazar. Tienes que entender que tienes un privilegio, y un privilegio el privilegio es orar por los demás, amarlos, predicar, discipular, porque la medida es alta. Si Cristo soportó este peso por ti y por mí, pues nosotros tenemos que entender que también estamos obligados a cargar. No podemos ser frágiles. La generación de cristal no aplica a los cristianos. Tenemos que aprender a que si queremos seguir a Cristo, tenemos que tomar nuestra cruz. Pues vamos a orar. Gracias, Dios. Te damos gracias por este tiempo. Te pido, Dios, que nos permitas tener de verdad en la mente, en el corazón, Señor, el costo de este sacrificio que tu Hijo realizó por nosotros, la injusticia de lo que fue, Señor. Él siendo justo, siendo perfecto, siendo Dios, se humilló, tomó estos pecados sobre sí, Señor. Permitió ser aplastado por amor.
y pagó lo que nosotros merecíamos. Dios, que valga la pena en nuestras vidas, permítenos, por favor, tener una vida de santidad para darle gloria a tu nombre, Señor. Permítenos cumplir el objetivo de darle gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que esto siga así. Te pedimos por todos esos seres esos familiares, esos amigos que tenemos en la mente siempre que oramos por ellos para que tú los alcances. Apiádate de ellos, Señor. Ten misericordia de todos ellos. Te pedimos mucho por la iglesia, Señor. Te pedimos por nuestro pastor. Ayúdalo, guárdalo, Dios, en todo lo que hace, en todo lo que emprende. Te pido, Dios, que sigas bendiciendo esta célula, que la sigas llenando de tu presencia, de tu amor, Dios. Dispón los corazones para el servicio, Señor. El tiempo es tan corto. Ayúdanos a entender esto, Dios. Bendícenos, guárdanos, permítanos regresar con bien. Dios, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.